Comienzo del libro de Ruth. Sucedió en tiempo de los jueces que hubo hambre en el país, y un hombre decidió emigrar con su mujer Noemí y sus 2 hijos desde Belén de Judá a la región de Moab. Murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Estos tomaron por mujeres a 2 moabitas, llamadas Orfá y Ruth. Pero después de residir allí unos 10 años, murieron también los 2, quedando Noemí sin hijos y sin marido. Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo, procurándole alimentos, se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de sus 2 nueras. Orfá dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemí. «Ya ves», dijo Noemí, «que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también con ella». Pero Ruth respondió: «No insistas en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Así fue como Noemí volvió de la región de Moab, junto con Ruth, su nuera moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Alaba, alma mía, al Señor. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Nosotros no necesitamos preguntarle una vez más a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley. Hemos oído tantas veces estas palabras suyas a lo largo de nuestra vida que, por supuesto, nos las sabemos de memoria. Otro problema es si hemos llegado a cumplir lo que aquí se nos dice. Ese es el problema principal. El problema no es saber, sabemos, como de hecho también aquellos fariseos lo sabían. Ese es un texto que lo recitaban todos los días en su oración, todos los días, se lo sabían de memoria. El problema es que ni ellos ni nosotros amamos a Dios con
todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, ni al prójimo, no ya como a nosotros mismos. No olvidemos que este mandamiento es el que Jesús transformó ligeramente. Su mandamiento nuevo es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Eso quiere decir que el amor con el que tenemos que amar es el amor con el que Él nos ama. Porque tenemos un problema con la palabra, con el vocablo amor, amar. Y es que fácilmente cada uno lo entiende a su manera. O que puede haber muchas maneras de entender cómo se ama o qué es amar, en qué consiste amar. Yo pienso, me da la impresión de que la mayoría de la gente piensa en este vocablo, en esta palabra, como en algo que se cumple con el corazón, es decir, con los sentimientos. Amar es sentir cariño por alguien, sentir afecto. Esto es, pienso, lo que la mayoría entiende. Pero es que entonces, si fuera así, Jesús, cuando nos pide que amemos incluso a nuestros enemigos, nos estaría pidiendo un imposible, porque sentir afecto, cariño por quien nos está haciendo daño, es algo que no podemos nosotros de ninguna manera dominar o realizar. No somos dueños de nuestros sentimientos. Los sentimientos aparecen, desaparecen, pero no los podemos regular a voluntad. Por lo tanto, Jesús está queriendo decir otra cosa. Y de hecho, lo podemos vislumbrar en aquellas palabras de Jesús: el que tiene mayor amor es el que da la vida por aquellos a quienes ama. Dar la vida, por lo tanto, es lo que define el amor auténtico. Es lo que hizo Jesús. Así nos amó Jesús. Nos ama perdonando nuestros pecados, viniendo a nuestro mundo, humillándose hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte de criminal. Nos ama dejando que lo injurien, que lo azoten, que lo coronen de espinas. Todo eso por nosotros. Y eso no lo da el sentimiento, sino la decisión. Por lo tanto, podríamos decir que de alguna manera la facultad humana con la que se ama de verdad es la voluntad, porque es con nuestra voluntad con la que decidimos entregar toda la vida a una persona hasta que la muerte nos separe, y con esa misma decisión de la voluntad nos mantenemos fieles a ella a pesar de lo que ocurra en la vida, incluso a pesar de que la otra persona nos fuera infiel, pero yo mantengo mi decisión de volcarme en ella, mantengo mi decisión de sacrificarme por ella. Eso es el camino por donde va el amor auténtico. Pero esto evidentemente no es fácil, no es fácil. Y es más, precisamente porque confundimos tanto lo que es el amor, a veces no sabemos qué postura o qué decisión sería la que supone mayor amor. Y es por esto por lo que esos mandamientos centrales, fundamentales, están complementados por otras normas u otros mandamientos que se basan en estos dos, que es lo que quiere decir Jesús. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Dicho de otra manera, todo lo demás que dice la ley de Dios, lo que dijeron los profetas, lo que Jesús mismo ha añadido a la ley de Dios, porque ha venido a completarla, no a abolirla, todo ello son explicitaciones de cómo se ama. Así pues, cuando Jesús nos dice: Pedro, no hay que perdonar hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, nos está diciendo una forma de cómo se ama, que es perdonando siempre. Cuando nos dice: si tu vecino te pide que le prestes el manto, dale también la túnica. Si te pide que le acompañes 1 milla, acompáñale 2. Nos está diciendo que la generosidad
en el trato con los demás es una forma importante de cómo se ama, y así sucesivamente. También tenemos, evidentemente, el ejemplo de los santos, como San Bernardo de Claraval, toda su vida centrada en Dios y en el servicio a la Iglesia, el servicio a los demás. Y tenemos hasta en el Antiguo Testamento ejemplos de cómo hay un verdadero amor. Por ejemplo, Ruth. El librito de Ruth es tan minúsculo que solo da para 2 lecturas, la de hoy y la de mañana. Y se acabó. Es muy cortito. Pues bien, aquí aparece un personaje que no era del pueblo de Israel, se había casado con un hijo de Noemí, cuando Noemí emigra con sus hijos a la tierra de Moab. Y allí entre los moabitas o las moabitas, sus 2 hijos se casan. Pero mueren los 2 hijos y se queda ella sola con las nueras. Cuando decide volver a su tierra, una de ellas se queda allí, Ofrá, pero la otra, Ruth, la dice esas palabras admirables que hemos escuchado. No insistas, la dice a Noemí, en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, Ruth quiere dedicarse en adelante exclusivamente a servir a su suegra. Y por eso la acompaña hasta Israel y llegan al pueblo de donde eran originarios, Belén, y de esta manera, y precisamente por eso se nos narra esta historia, Ruth va a llegar a ser la abuela del rey David, porque se casa con uno de allí de Israel, un tal Booz, eso se escuchará mañana, y al final termina el autor diciendo, Ruth dio a luz a Obed y Obed a Jesé, que es el padre de David. Ha sido su amor concreto. No es un amor simplemente de afecto. Podía haberle tenido afecto a su suegra, pero haberse quedado en su tierra. No, el amor es de hechos. Por ello el refrán español que dice obras son amores y no buenas razones, está cargado de razón, una razón tomada del Evangelio, que es el que nos muestra y nos enseña de qué clase es el amor. Pues lo mismo que de alguna manera estamos aplicando al amor a los demás, al amor al prójimo, hay que decir del amor a Dios. ¿Cómo puedo decir o pensar que amo mucho a Dios si apenas le dedico tiempo? Si casi nunca encuentro tiempo para Él, si siempre tengo cosas más importantes que hacer y lo de rezar es lo último, y eso sí lo llego a hacer. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si a la hora de tomar decisiones nunca me planteo, ¿será esto lo que quiero hacer, lo que Dios quiere también para mi vida? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios no ya con todo el corazón, si ni siquiera un poquito, si con toda facilidad ante los planes que hacemos, por ejemplo en las vacaciones? A Dios también le damos vacaciones y nos dedicamos a lo nuestro, al ocio, y así sucesivamente. Nos creemos que amamos más de lo que en realidad amamos. Son los santos y por supuesto Jesús y nuestra Madre la Virgen quienes nos enseñan de qué clase es el amor a Dios y a los demás, cosa que por otra parte, al ser el centro de la voluntad de Dios, también debería ser el centro de nuestras luchas, de nuestros esfuerzos. O dicho de otra manera, nuestra principal meta en esta vida tendría que ser el aprender a amar, el avanzar en el amor a Dios y a los demás, de tal manera que si eso no lo conseguimos, será la nuestra una vida fracasada, una vida que no ha llegado a sazón, una vida que no ha llegado a la meta y a su fin. Y esto es muy serio, porque si algo caracteriza al tiempo en que vivimos, es precisamente la falta de amor, el desamor.
y la plenitud de su contrario, que es el egoísmo. El centrarse en uno mismo, que es lo que nos impide amar. Nuestro yo se coloca en el centro de la vida y no deja sitio ni a Dios ni a los demás. Es evidente que el comprobar, que llevar a la práctica lo que Jesús nos enseña, debería exigir por nuestra parte mucho más esfuerzo, mucha más negación de nosotros mismos y mucha más súplica y oración, porque solo el Señor nos puede transformar y darnos ese corazón nuevo de que hablaban los profetas. Danos, Señor, quítanos el corazón de piedra y danos un corazón de carne. Que María y todos los santos, incluido, por supuesto, San Bernardo, intercedan por nosotros para que se vaya produciendo en nuestra vida esa transformación tan difícil, ciertamente, como necesaria.